Bienvenidos al episodio 48 del Podcast Days. Soy Gina y me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Vamos a trabajar juntos para convertirnos en unos excelentes detectives de la comprensión. ¿Listos? Muy bien. Hoy vamos a leer El Gran Capoquero por Lynn Sherry. A veces se dice que las selvas tropicales son los pulmones del mundo, ya que los árboles nos proporcionan oxígeno para respirar. También son hogares para muchos animales. Sin embargo, con demasiada frecuencia se cortan. Mientras leemos El Gran Capoquero, presta atención al importante papel de los árboles de la selva tropical y cómo nos vemos afectados cuando se cortan los bosques. Pero antes, vamos a aprender un vocabulario que nos va a ayudar a entender esta historia. La primera palabra es arrullaron. Adormecer, generalmente a un niño, con canciones, música suave o sonidos agradables y monótonos. Sinónimos: adormecer, canturrear. Antónimo: desadormecer. En inglés decimos lulled. Generaciones: toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, considerada colectivamente. Sinónimos: vivientes, familias. Antónimo: padres. En inglés, generations. Ruinas: restos de algo que ha sido destruido o en mal estado. Sinónimos: decadencia, destrozo. Antónimos: prosperar, enriquecerse. En inglés, ruins. La última palabra es dependen. Estar condicionado por alguien o algo. Sinónimo: servir, necesitar. Antónimo: ser independiente de. En inglés decimos depend. Bien, alto. Ya que aprendimos este vocabulario, ahora vamos a contestar unas preguntas de opción múltiple del vocabulario. Primera pregunta: ¿qué palabra o palabras ayuda o ayudan al lector a comprender el significado de ruinas? A. Establecerse en la tierra. B. Negro y ardiente. C. Arbustos. D. Vida y belleza. Envía tu respuesta A, B, C o D. Segunda pregunta. Un antónimo de la palabra arrullaron podría ser A. Dibujar. B. Prosperar. C. Despertar. D. Adormecer. Envía tu respuesta A, B, C o D. Muy bien. Ahora sí vamos a leer la historia. El Gran Capoquero por Lynn Sherry. La selva amazónica es muy calurosa y en el calor todo crece, crece y crece. Las copas de los árboles forman la cúpula. La cúpula es un lugar soleado que toca el cielo. A los animales que viven allí les gusta mucho la luz. Loros de colores brillantes vuelan de árbol en árbol. Los monos saltan de rama en rama. A los animales que viven en la zona inferior de la selva les gusta la oscuridad. Allí, serpientes silenciosas se enredan en las lianas colgantes. Jaguares gráciles observan y esperan. Y en este ambiente húmedo, el gran capoquero se empina por la selva y emerge por encima de la bóveda. Esta es la historia de una comunidad de animales que vive en uno de esos árboles en la selva tropical. Dos hombres entraron a la selva. Hasta entonces la selva había estado viva, llena de graznidos de pájaros y aullidos de monos. De pronto todo se volvió quietud, mientras los animales observaban a los dos hombres y se preguntaban por qué habrían venido. El hombre más alto se detuvo y señaló un gran árbol, un capoquero. Luego se marchó. El hombre más bajo cogió el hacha que llevaba y golpeó el tronco del árbol. Ras, ras, ras. El sonido de los golpes resonó en la selva. La madera del árbol es muy dura. Chas, chas, chas. El hombre se secó el sudor que le corría por la cara y por el cuello.
Ras, chas, ras, chas. Muy pronto el hombre se cansó. Se sentó a descansar al pie del gran capoquero. Antes de que se hubiera dado cuenta, el calor y el zumbido de la selva lo arrullaron y se quedó dormido. En el capoquero vivía una boa constrictora. La boa se deslizó por el tronco hasta el hombre dormido. Observó el corte que el hacha había hecho en el árbol. Luego la enorme serpiente se acercó al hombre y le silbó al oído. Señor, este árbol es milagroso. Es mi hogar. Muchas generaciones de mis antepasados han vivido en él. No lo corte. Una abeja le zumbó al oído al hombre dormido. Señor, mi colmena está en este capoquero. Yo vuelo de árbol en árbol y de flor en flor, recolectando polen. Así polinizo los árboles y las flores de la selva. Todos los seres vivientes dependen unos de los otros. Un grupo de monos descendió retozando de la copa del capoquero. Le hablaron al hombre dormido. Señor, hemos visto lo que hacen los hombres. Cortan un árbol, luego regresan por otro y por otro. Las raíces de estos grandes árboles se secan y mueren, y no queda nada para contener la tierra en su lugar. Cuando llegan las lluvias fuertes, arrastran la capa vegetal y la selva se convierte en desierto. Un tucán, un guacamayo y un gallo de las rocas bajaron volando de la bóveda formada por la copa de los árboles. Señor, aulló el tucán, no debe cortar este árbol. Hemos volado sobre la selva y hemos visto lo que pasa cuando se empiezan a cortar los árboles. Mucha gente viene a vivir a la selva. Le prenden fuego a los arbustos y muy pronto la selva ha desaparecido. Donde antes había vida y belleza, solo quedan ruinas carbonizadas y humeantes. Una rana arbórea, pequeña y brillante, se arrastró por el borde de una hoja. Con una vocecita chirriante le chilló al hombre en el oído. Señor, una selva arruinada significa vidas arruinadas, muchas vidas arruinadas. Va a dejar sin casa a muchos de nosotros si corta este gran capoquero. Un jaguar había estado durmiendo en una rama en medio del árbol. Porque su piel moteada se confunde con las luces y sombras de la zona baja de la selva, nadie se había dado cuenta que estaba allí. El jaguar saltó y caminó silenciosamente hasta el hombre dormido. Le gruñó al oído. Señor, el capoquero es el hogar de muchos pájaros y animales. Si lo corta, ¿dónde encontraré la cena? 4 puercoespinos arbóreos bajaron colgándose de rama en rama y le susurraron al hombre. Señor, ¿sabe lo que necesitan los seres humanos y los animales para vivir? Oxígeno. Y Señor, ¿sabe lo que producen los árboles? Oxígeno. Si corta la selva, destruirá lo que nos da a todos la vida. Varios osos hormigueros bajaron del capoquero con sus hijuelos trepados en la espalda. El tamadua le dijo al hombre dormido, Señor, está cortando este árbol sin pensar en el futuro, y seguramente sabe que lo que pasará mañana depende de lo que haga hoy. El hombre alto le dice que corte un árbol hermoso. No piensa en sus propios hijos, que el día de mañana tendrán que vivir en un mundo sin árboles. Un perezoso de 3 dedos había estado bajando de la bóveda cuando los hombres aparecieron. Solo ahora llegó al suelo. Moviéndose lenta y laboriosamente sobre el hombre dormido, habló con voz profunda y despaciosa. Señor, ¿qué valor tiene la belleza? ¿Puede vivir sin ella? Si destruye la belleza de la selva, ¿con qué alegrará los ojos? Un niño de la tribu Yanomana que vivía en la selva se arrodilló junto al hombre dormido.
le murmuró al oído: «Señor, cuando se despierte, por favor mírenos con ojos nuevos». El hombre se despertó sobresaltado. Ante él estaba el niño de la selva y a su alrededor, observándolo, los seres que dependían del gran capoquero. ¡Qué animales extraños y maravillosos! El hombre miró a su alrededor y vio la luz del sol filtrándose entre las copas de los árboles. Rayos de luz brillante centellaban como joyas en medio del verde intenso de la selva. Plantas extrañas y hermosas parecían estar suspendidas en el aire, colgando del gran capoquero. El hombre aspiró el perfume fragante de las flores. Sintió la niebla vaporosa que se levantaba del suelo de la selva, pero no oyó ningún sonido, porque los animales estaban extrañamente silenciosos. El hombre se levantó y cogió el hacha. Levantó el brazo como si fuera a golpear el árbol. De repente se detuvo. Se volteó y miró a los animales y al niño. Dudó por un momento. Luego abandonó el hacha y salió de la selva. Espero que les haya gustado muchísimo esta historia. Ahora vamos a seguir con identificar la estructura de texto. ¿Cuál es la estructura de texto del gran capoquero? Aquí tenemos algunas palabras claves, como no lo corte, salió, destruirá, desaparecido, dependen, se detuvo, ruinas. Recuerda que puedes utilizar tu separador de estructuras de texto. ¿Había un problema? ¿Se solucionó? ¿Algo fue comparado? ¿Había alguna causa y efecto? Bueno, ¿cuál es la estructura de texto del pasaje? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Problema y solución. D. Causa, problema y solución. Envía tu respuesta A, B, C o D. Muy bien. Yo identifiqué la estructura de texto del gran capoquero como causa, problema y solución. Ahora sí, ya que sabemos cuál es la estructura de texto, vamos a escribir la idea principal para toda la selección utilizando la oración modelo. La causa es, el problema es, la solución es. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar. ¿Listo? Muy bien. Ahora te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. La causa es que el hombre comienza a cortar el capoquero. El problema es que los animales y la gente de la selva dependen de los árboles. La solución es que los animales y el niño convenzan al hombre de que deje de cortar los árboles. Bien, ahí la tienes. Muy fácil, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con una pregunta de opción múltiple sobre la idea principal. ¿Cuál es la mejor idea principal para la selección? A. El gran capoquero es el hogar de muchos animales que dependen de él para refugiarse y alimentarse. El hombre ve la belleza del árbol y decide dejarlo en paz. B. El hombre decide dejar de cortarlo después de que los animales le dicen lo importante que es para la vida en la selva y en el mundo. C. Monos, serpientes, pájaros y otros animales dependen del gran capoquero para diferentes cosas, como refugio y alimento. D. El gran capoquero es un lugar de milagros donde las abejas polinizan otros árboles y flores y los jaguares encuentran pájaros y animales para comer. Envía A, B, C o D. Muy bien, ahora vamos a escribir un resumen. Nuevamente aquí tienes la idea principal. Añade detalles de soporte para cada parte para convertir esta idea principal en un resumen. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar.
¿Listo? Bien, seguimos adelante. Mi resumen dice así. La causa es que el hombre empieza a cortar el gran capoquero. Al final se cansa y se acuesta a descansar. El problema es que los animales y las personas de la selva dependen de los árboles. Los árboles dan refugio a pájaros y serpientes, alimento para los jaguares y oxígeno para todo el mundo. La solución es que los animales y el niño convenzan al hombre de que deje de cortar los árboles. Ellos le susurran al oído mientras duermen para que, cuando despierte, vea los árboles y la selva de otra manera. Ahí la tienes. La misma idea principal, pero le añadimos detalles de soporte que la convierten en un resumen. Recuerda que tus detalles no tienen que ser exactamente los mismos que los míos. Ahora, ya que escribimos el resumen, vamos a responder una pregunta de opción múltiple del resumen. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? A. El gran capoquero proporciona alimento y refugio a muchos animales, como la boa constrictora o el jaguar. Las abejas polinizan las flores de otros árboles del gran capoquero. Las raíces del árbol ayudan a mantener la tierra en su lugar y el árbol emite oxígeno. El gran capoquero también es hermoso a la vista. B. Los humanos cortan muchos árboles de la selva tropical, provocando que los bosques se conviertan en desiertos. A menos que los animales se unan para desalentar el comportamiento humano, las selvas tropicales podrían secarse y desaparecer. C. Cuando un hombre empieza a cortar un gran capoquero, los animales le susurran al oído mientras duerme y le dicen que el árbol es importante para dar refugio a los animales, proporcionar alimento, emitir oxígeno y evitar la erosión del suelo. Cuando se despierta, el hombre decide no cortar el árbol. D. Las ceibas de la selva tropical son muy importantes para la supervivencia de los animales. Proporcionan alimento, liberan oxígeno y evitan la erosión del suelo. Sin estos árboles, los bosques desaparecerían cuando llegan las lluvias torrenciales y solo quedarían desiertos. Por estas razones es importante proteger las ceibas para que no sean cortadas. Envía A, B, C o D. Bien, ahora vamos a inferir y con esto vamos a terminar. ¿Qué podemos inferir? Las pistas del texto más lo que ya sabemos nos ayuda a hacer una inferencia. Primera pregunta de inferencia. Lo más probable es que el autor escribió esta historia para... Pregunta número 2. Basándose en la información de la selección, el lector puede deducir que al cortar el árbol, haz una pausa y piensa en estas preguntas. Otra vez, ¿qué podemos inferir? Pregunta número 1. Lo más probable es que el autor escribió esta historia para A. Explicar cómo la gente corta árboles en la selva tropical. B. Contar cómo los animales le hablan a las personas mientras duermen. C. Mostrar el impacto que el calor puede tener en las personas. D. Convencer al lector de que debería ayudar a la selva tropical. Envía A, B, C o D. Pregunta número 2. Basándose en la información de la selección, el lector puede deducir que al cortar el árbol, A. Los animales encontrarían un nuevo hogar. B. El hombre obtendría más recursos que si el árbol permaneciera. C. Los animales encontrarían un nuevo árbol en el que depender. D. La selva cambiaría negativamente. Envía A, B, C o D. Muy bien. Excelente trabajo, detectives. Nuevamente, leímos una historia, nos divertimos bastante y nos estamos convirtiendo en los muy buenos
detectives de la comprensión. Síguete conectando al Podcast Ace. Hasta luego.